¿Y ahora sí, Miss? Ahora sí. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Miss. En esta oportunidad, a mí y mi grupo nos ha tocado exponer el tálamo. Integrantes, quien les habla, Arroyo Andiana Yeli, Huancas Peña Sarik, Hernández Caico Luciana, Sarabia Salcedo Rosibel y Palomino Cumana Joel. Así pasa. La introducción. En la introducción de lo que vamos a hablar es el tálamo. El tálamo es una estructura en par situada ambos lados de la tercera del tercer ventrículo que constituye a un núcleo gris central ocupando aproximadamente el 80% del diencéfalo. Está dividido en 4 grandes sectores: anterior, medial, lateral y posterior. La siguiente. Ya. ¿Qué es el tálamo? El tálamo se define como una estructura cerebral situada encima del hipotálamo. Todos los estímulos sensoriales menos el olfato pasan por nuestro sistema límbico. Además, el tálamo tiene una forma simétrica al estar situado está debajo y del espacio separado a los 2 hemisferios cerebrales. Tiene salida a los 2 lados del encéfalo para ver en el modo en el que se interconectan, como está en partes. Podemos echar un vistazo a las estructuras del tálamo y a los tipos de neuronas. Me pasa a mi siguiente compañera. Las estructuras del tálamo. El tálamo es básicamente un amontonamiento del cuerpo de neuronas, es decir, una estructura donde la materia gris, al igual que la corteza cerebral, pero dentro de este conjunto hay grupos de neuronas que se pueden distinguir en una serie de núcleos del tálamo. En estas vamos a encontrar los núcleos de conexión específica. Estos mandan información sensorial en zonas concretas de la corteza cerebral, ¿no? Que están especificadas o especializadas, perdón, en trabajar lo que es el tipo de concreto de datos provenientes de un sentido específico. También encontramos el núcleo de conexión inespecífica. Ellos mandan información en zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. También encontramos los núcleos de asociación, forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Bueno, aquí vemos en estas imágenes las neuronas piramidales corticales y las neuronas del tálamo. Bueno, dice que el tálamo está compuesto por muchas otras subestructuras especializadas, pero todas estas con el fin y el cabo de que las neuronas y las células gliales, como cualquier otra parte del cerebro del tálamo, solo tiene la única razón de estar conectado a otras zonas del sistema nervioso. Y esto queda reflejado en el tipo de neuronas que lo componen, más que nada, ¿no? En la distribución de estas se nota que estas están asociadas a muchos otros tajos de neuronas que llegan a muchas otras partes del sistema nervioso central. Si lo vemos desde un punto de vista, su función o las clases de neuronas del tálamo serían las siguientes. Estarían las interneuronas locales. Estas se encargan estas son las células nerviosas que se encargan básicamente de hacer que la función que llegue desde otras partes del sistema nervioso se procede en el tálamo, transformándola a una nueva serie de datos. Por lo tanto, su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del tálamo. Suponen aproximadamente el 25% de las neuronas
Y estas neuronas de proyección son las células nerviosas que se encargan de mandar información fuera del tálamo, hacia la corteza cerebral, y son el 75% de las neuronas talámicas. A continuación, mi compañero. Las neuronas del tálamo. Como primer punto tenemos la integración de los datos sensoriales. Esto sería la función del tálamo más conocida y estudiada, que es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, a excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, descarta las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro. Este está situado donde está la información que seguirá siendo procesada. Así después facilita la integración de la información sensorial para pasar de los datos crudos a las unidades de información, relativamente complejas y capaces de sostener un significado para nosotros. De todas formas, hay que tener claro que este proceso no solo tiene lugar en el tálamo, sino que en él participan varias redes de neuronas distribuidas por prácticamente todo el cerebro. Como punto número 2 tenemos el ciclo sueño-vigilia. En este, el tálamo, al igual que su hermano menor, el hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación de sueño va y viene. Esta función, además de ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa en general, también está relacionada con la siguiente. Siguiente diapo, Naye, por favor. Aquí tenemos la... Sigue, adelanta. Ahí. La atención y la conciencia. La anterior, Naye. Ya hay. En recientes investigaciones indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tengan en cada momento. Sin embargo, es importante señalar que estos procesos relacionados a los estados conscientes no son la conciencia en sí misma, aunque parecen en paralelo. No podemos centrar nuestra atención en nada cuando no nos damos cuenta de que existimos, y tampoco podemos hablar ni reflexionar cuando estamos conscientes. Hay aspectos de la atención y del lenguaje que están más allá de la conciencia. Y como punto número 4 tenemos la regulación de las emociones. El tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. No en vano, el tálamo está rodeado por el sistema límbico. Así pues, el tálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que las emociones afecten a lo percibido y viceversa. Además, recibe esa información del hipotálamo, que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre todas las vías sensoriales que hacen que las neuronas de espiral, tronco encefálico, hipotálamo convergen en el tálamo, donde hacen revelos las sustancias de las diferentes vías de coordinación del sistema extrapiramidal. El núcleo vestibular, que es el cerebro, los núcleos estriados y cortezas cerebrales, las vías eferentes del tálamo, que son 6 sistematizados en 5 grupos que conforman los pedúnculos. Vamos a tener el A, que es el pedúnculo anterior, conduce la sensibilidad dolorosa al lóbulo prefrontal, asegurando la percepción cortical del dolor. Vamos a tener como el B, que es el pedúnculo superior del
se distribuye hacia el lóbulo parietal, permitiendo la percepción cortical de la sensibilidad superficial y profunda consciente. El pedúnculo posterior termina en áreas visuales que son las cortezas occipital, constituyendo las radiaciones ópticas de graticiolet. El pedúnculo inferior externo termina en el área acústica, que es la corteza temporal, conformando el fascismo talámico temporal de Arnold. El pedúnculo interno termina en la corteza límbica. Vamos a seguir con la función del tálamo. Es la integridad de la actividad. Las actividades sensoriales y motoras también intervienen en el despertar, la conciencia y la conducta afectiva y la memoria. Tiene una función central de la intención con la expresión de la olfacción, todas las sensaciones somáticas y especiales pasan a sensaciones somáticas y especiales pasan a través del tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. Las actividades sensoriales dentro del tálamo se canalizan en una de las 3 rutas que existen, que dicen que las discurren a través de los núcleos de relevo sensoriales de modalidad especial, que la GM, la GL y la BP, que son las sensaciones que se revelan en estos núcleos, tienen acceso directos al área corticales sensoriales representativas. Estas estructuras se organizan están bien localizadas a través de los núcleos inespecíficos con sus aferencias de muchos orígenes y proyectan difusos de la corteza. Esta ruta se encarga en el externo inferior del caviante de la modalidad específica a través del cuerpo nuclear posterior, es representado en las múltiples funciones sensoriales y se dirige hacia las áreas corticales de la sesión. Tiene una función entre las rutas inesperadas. Aquí podemos observar las funciones y dónde quedan ubicados los puntos que hablan. Bueno, Miss, para continuar con la exposición tenemos los núcleos anteriores, dorsal, medial y ventral. Forma parte del sistema límbico, participa en el procesamiento de las emociones y en el mecanismo de memoria reciente. Recibe aferencias del hipotálamo a través del tracto mamilotalámico y a su vez proyecta sus aferencias a la corteza cingulada. La zona medial del tálamo contiene los siguientes núcleos. Núcleo dorsomediano. Este núcleo tiene amplia conexión con la corteza prefrontal y hipotálamo. Participa en la integración de aferencias viscerales, olfativas y somáticas, así como en mecanismos que permiten percepciones subjetivas y emotivas. La zona mediana del tálamo contiene los siguientes núcleos. Núcleo paraventricular anterior y posterior. Núcleo rombodial. Núcleo de unión. La zona lateral del tálamo es la más extensa. Núcleo lateral posterior y dorsal. Núcleo ventral lateral. Núcleo ventral anterior. Núcleo ventral intermedio medial y lateral. Núcleo ventral posterior lateral y posterior medial. Tenemos por conclusión, Miss, el tálamo, bueno, es una de las partes del cerebro más grandes. ¿Puedo continuar, Miss? Sí, continúa. Por favor, apaguen esos audios. Ya bueno, Miss, como les sigo diciendo, en conclusión, el tálamo es una de las partes del cerebro más grandes y además parece tener un rol en multitud de funciones que ni se parecen demasiado, ni tienen que ver mucho entre sí en un primer vistazo. Sin embargo, esto es un reflejo del propio funcionamiento del sistema nervioso, en el que todo el rato, como con independencia de si dormimos o estamos despiertos, multitud de procesos que se están llevando a cabo en paralelo y a la vez de manera coordinada. También tiene un papel muy relevante en la aparición y mantenimiento de los estados de activación cerebral responsables de que nos mantengamos conscientes de nuestra propia existencia y lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto ha hecho que el tálamo haya llegado a ser considerado el interruptor de la conciencia. Sin embargo, el tálamo en sí mismo no es la parte del cerebro en la que reside la conciencia. Suponer esto sería como pensar que dentro de nuestra cabeza existe un
bendecido, con conciencia propia, que está rodeado de materia no consciente, tal y como lo haría el piloto de un avión. Es decir, nos haría caer en el dualismo de filósofos como René Descartes. Actualmente se entiende que la conciencia es el fruto de la actividad de varias partes del cerebro, entre las que destacaría el tálamo, trabajando entre sí a gran velocidad y de manera coordinada, y por consiguiente este estado mental no puede ser reducido a una sola estructura. Muchas gracias, Miss. ¿Qué tal? Bien, preguntas para sus compañeros antes de que dé mis apreciaciones. Nadie va a preguntar. A ver. ¿Todo quedó claro? ¿El tálamo? Me parece que no. Bien, en primer lugar, hacerles la acotación a todos. Bueno, no he notado que todos hayan cometido ese pequeño detalle. Ya hay algunos que no han prendido su cámara. Por aquí en el interno recibí unos mensajes sobre por qué no podían hacerlo. Ya, creo que es de una compañera nada más del grupo. Eh, una cosa, una apreciación, ¿no? Un aporte para todos en general. Jamás usen las mayúsculas para escribir todas sus diapositivas. Ah, ya. Es que estoy con la mascarilla, ya, un momentito. Les decía, ya, que una aportación es que a sus diapositivas, cuando ustedes las vayan a escribir, vayan a poner sus contenidos, fuera de la letra que le hayan puesto, ¿no? Sea poca, sea mucha, traten de no usar las mayúsculas innecesariamente en toda la presentación, porque es como que todo es importante, todo debe quedar claro, cuando de repente, y también es como que ahora que estamos por estos medios virtuales, ¿no? Estamos a distancia, se puede decir, no puede haber las letras en mayúscula, porque debido a que podemos malinterpretar lo que dijo, podría parecer que está gritando en vez de que está escrito de una forma que de repente es normal. Fuera de ello, vamos a hacer unas preguntas sobre las conexiones. Primero quiero que me digan sobre el tálamo y sus conexiones. Primero quiero que me diga el grupo, ¿ya? Exactamente en qué participa el tálamo en nuestras actividades diarias. Solo para los expositores. Esto se encarga mayormente para nuestros sentidos, como es el oído, los ojos, el gusto, el tacto. Para eso mayormente lo usamos. Bueno, lo que está usted preguntando, bueno, se relaciona a eso, pero también tiene diferentes funciones. También genera el sentido de conciencia y también el de inconsciencia o inconsciente. Bien, lo relaciona con sus sentidos. Ya. A ver, participantes del grupo, de los expositores, díganme alguna alteración a patologías relacionadas al tálamo. Sara Martínez, dije, nos va a aportar alguna pregunta, seguro. No.
se había descuidado el audio. Díganme. A ver, los expositores, participen, por favor. También puede ser el gigantismo o el enanismo. También puede ser los síndromes neurológicos. ¿Qué síndromes neurológicos? Cuando hablamos de síndromes neurológicos, hablamos de una cantidad. En lo que es en los síndromes podría ser las alteraciones del lenguaje, de la memoria. Ya está más cerca. Hay que usar mejor los nombres. El neurofalmológicos. ¿Cómo? El neurofalmológicos. Podría ser esos los síndromes. También puede ser el síndrome talámico o el síndrome de Herring-Rousing. Ya, sí, ese está más relacionado. ¿Por qué? Ahora, con el enanismo y el gigantismo, creo que por ahí escuché, ¿verdad? Sí, sí. Explíquenos en qué parte estaría relacionada. ¿Cómo se relaciona eso con el tálamo? Hay una segregación de una hormona que la cual genera ese tipo de patologías. Y no es una buena regulación de la hormona. No recuerdo qué hormona es. ¿No se acuerda qué hormona es? Profe, yo puedo participar. No soy del grupo, Pues pero participe. No hay problema. disculpe. Bueno, eso lo del gigantismo, eso ocurre es en la glándula pituitaria. Creo que se llama así pituitaria. Y en la Que, hipófisis. Con la hipófisis se ve muy relacionada. bueno, eso ocurre cuando la hormona del crecimiento o produce mucha hormona del crecimiento que es lo que produce el gigantismo o que no es tanto y es lo que hace que el mecanismo. Francis, se te escucha ruido. No, profe, ya dejé de hablar. O no me escuchó. Bien, acá vemos el síndrome del percherón o infarto talámico bilateral. ¿Es así? Sí, ese sí es una lesión. Se presenta en pacientes con lesiones isquémicas de ambos tálamos. Eso sí, también participa. Ese sí. Ya, eso del enanismo y el gigantismo no está tan relacionado con el tálamo, ojo, ¿ah? Bien, se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Y, ¿cuántos somos? 45, ¿no? Bien, el tálamo, la clase anterior alguien hizo el tálamo y nos dio más funciones. Por cierto, ya subí los videos, están en el canal, pero no les he puesto en la plataforma. Así que hoy, más tarde, pondré el video de sistema límbico.
¿Ya? Licenciada. ¿Alguna pregunta que quieren hacer antes de que empecemos de nuevo? Vayan agrupándose, por favor. Serán Yo ya tengo mi grupo, somos 9. 9. Ya, ay, qué rápido se agrupan. Es que Ya, como la semana pasada estuvimos, Ya. ya nos hemos quedado ese grupo nomás. Ah, ya. Somos 9. Me gusta esa forma de organización. ¿Qué pasó, Nayeli? Iba a decir lo mismo que dijo la señora Rebeca. Ay, 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 ya tienen su grupo. Ay, qué lindos, qué bueno. Ya, cuando empecemos de nuevo, ya, vamos a reforzar el tema de Nayeli, ya, un poquito más. Entonces, nos salimos ahorita, vamos a terminar esta videoconferencia para empezar la otra con más calma. Ya vayan buscando alteraciones, conexiones del tálamo. Ya, me faltarían, ¿cuántos grupos fueron la vez pasada, por favor, que no sean grupos tan pequeñitos? Eran grupos de 8, había un grupo de 9, creo que sí. Ya, bien. Ya, bien, así hagan, por favor. Ya. Ya, mis, entonces nos salimos, ¿no? Sí, Para sí, entrar de nuevo. vayan saliendo, por favor. Licenciada, ¿qué era lo que teníamos que buscar? Alteraciones y... Y las conexiones. Todavía no les he dado todo completo. Vayan buscándonos. Ah, Ahorita ya, en la siguiente licenciada. conferencia les voy a dar. Otra vez.